No tengas miedo de empezar de nuevo. Reflexión que tocará tu alma. Si sientes que tu vida necesita un nuevo comienzo, si el miedo te paraliza cuando piensas en empezar otra vez, esta historia va a cambiar tu perspectiva para siempre. Suscríbete a Relatos con Sabiduría y dale like a este video. Lo que estás a punto de escuchar puede ser exactamente lo que tu alma necesita oír en este momento. Esta es la historia de Carmen Valdés, una mujer de 47 años que vivía en Madrid y que un día perdió absolutamente todo lo que había construido durante décadas. Pero más importante aún, es la historia de cómo descubrió que a veces hay que perder todo para encontrarlo todo. Carmen había sido durante 22 años la directora ejecutiva de una próspera empresa de marketing digital. Tenía una casa elegante en el barrio de Salamanca, un matrimonio que parecía perfecto con Roberto, un exitoso arquitecto, y 2 hijos universitarios que eran su orgullo. Para cualquier observador externo, Carmen tenía la vida perfecta, el sueño que millones de personas persiguen, pero el universo, en su sabiduría infinita, tenía planes diferentes para ella. En una sola semana de octubre de 2019, todo se desplomó como un castillo de naipes. Primero llegó la notificación de que la empresa donde había trabajado toda su vida adulta se declaraba en quiebra debido a un fraude masivo de los socios principales. De un día para otro, su carrera, su identidad profesional, su seguridad económica, se evaporaron como humo. 3 días después, Roberto llegó a casa con una maleta en la mano y palabras que resonarían en su alma durante meses. Carmen, he encontrado a alguien más. Ya no puedo seguir fingiendo que somos felices. Quiero el divorcio. 22 años de matrimonio terminaron en una conversación de 10 minutos en el salón donde habían celebrado tantas navidades, cumpleaños y sueños compartidos, como si el universo quisiera completar la demolición total de su antigua vida. Una semana después recibió la llamada que nadie quiere recibir. Su madre, de 74 años, había sufrido un derrame cerebral y necesitaba cuidados constantes. La mujer que siempre había sido su fortaleza ahora dependía completamente de ella. Carmen se quedó sentada en su cocina, rodeada por los pedazos de lo que una vez fue su vida perfecta, sintiendo un vacío en el pecho que parecía infinito. ¿Cómo es posible que todo se destruya tan rápido?, se preguntaba mientras miraba las fotografías familiares que ahora parecían reliquias de una existencia que ya no le pertenecía. A los 47 años, Carmen se enfrentaba a una realidad aterradora. Tenía que empezar de nuevo, completamente desde cero, sin trabajo, sin matrimonio, sin casa propia. Roberto se había quedado con todo en el proceso de divorcio, sin ahorros significativos y con la responsabilidad de cuidar a su madre enferma. Soy demasiado vieja para empezar de nuevo. Se repetía cada noche mientras lloraba en silencio en el pequeño apartamento alquilado donde ahora vivía con su madre. La vida se me escapó. Ya no hay tiempo para nuevos comienzos. Pero lo que Carmen no sabía es que estaba a punto de descubrir una de las verdades más poderosas del universo, que los finales más dolorosos son a menudo los comienzos más necesarios y que cuando tu vibración toca el punto más bajo, el único camino posible es hacia arriba. El universo estaba preparando para ella no un castigo, sino una liberación, no una tragedia, sino una transformación que la convertiría en una versión de sí misma que nunca había imaginado posible.
Durante los primeros 6 meses después de que su vida se desmoronara, Carmen experimentó lo que solo se puede describir como una noche oscura del alma. Se despertaba cada mañana con una sensación de peso en el pecho, como si llevara una roca invisible que le robaba el aliento y las ganas de vivir. Las mañanas eran las peores. Ese momento cruel entre el sueño y la vigilia cuando, por unos segundos benditos, su mente olvidaba la nueva realidad. Entonces, la conciencia llegaba como una bofetada fría. No había trabajo al que ir, no había esposo que la saludara con un beso matutino, no había la rutina familiar y segura que había definido su identidad durante décadas. ¿Quién soy yo ahora?, se preguntaba mientras preparaba el desayuno para su madre, que ya no la reconocía algunos días debido a los efectos del derrame. ¿Qué sentido tiene mi existencia si todo lo que construí se desvaneció como si nunca hubiera existido? Los días se arrastraban con una lentitud dolorosa. Carmen enviaba currículums a decenas de empresas, pero a los 47 años, en un mercado laboral que adora la juventud, las respuestas eran escasas y desalentadoras. «Está sobrecalificada», le decían algunos. «Buscamos perfiles más jóvenes», le comunicaban otros con una honestidad brutal que la destrozaba. Las noches eran aún peores que las mañanas. En la soledad de su pequeña habitación, escuchando la respiración irregular de su madre en el cuarto contiguo, Carmen se enfrentaba cara a cara con sus miedos más profundos: el miedo a la pobreza, el miedo al fracaso, el miedo a ser una carga para sus hijos, pero sobre todo, el miedo devastador de que ya fuera demasiado tarde para ella. La gente exitosa empieza joven. Pensaba mientras miraba por la ventana las luces de una ciudad que seguía moviéndose implacablemente sin esperarla. Los grandes cambios de vida son para los de 20 o 30 años. Yo ya perdí mi oportunidad. Pero en las profundidades de su depresión, algo extraño comenzó a suceder. Una voz interior, muy pequeña al principio, comenzó a susurrarle verdades que su mente lógica rechazaba. «Carmen, esto no es tu final, esto es tu preparación». Una tarde de marzo, mientras caminaba por el Parque del Retiro buscando algo de paz interior, observó algo que la detuvo en seco. Un árbol centenario, majestuoso y poderoso, mostraba las cicatrices de múltiples tormentas que había soportado a lo largo de décadas. Ramas cortadas por rayos, corteza marcada por el tiempo, pero aún así irradiaba una fuerza y una belleza que solo viene de haber resistido lo imposible. Ese árbol no es hermoso a pesar de sus cicatrices, se dio cuenta Carmen con una claridad que la sorprendió. Es hermoso precisamente por ellas. Cada marca cuenta una historia de supervivencia. Por primera vez en meses, sintió algo diferente a la desesperanza. Sintió curiosidad. ¿Y si mi historia no ha terminado? ¿Y si apenas está comenzando el capítulo más importante? Esa noche, en lugar de llorar como había hecho durante meses, Carmen se sentó con un cuaderno en blanco y escribió: «Querido universo, no entiendo por qué me quitaste todo, pero estoy dispuesta a confiar en que hay un plan más grande del que puedo ver ahora». No lo sabía en ese momento, pero acababa de cambiar su vibración fundamental. Había pasado de resistir su realidad a rendirse ante las posibilidades que no podía ver aún. Y cuando cambias tu vibración, el universo responde de maneras que desafían toda lógica. A la mañana siguiente, Carmen recibió una llamada que cambiaría todo. ¿Es usted Carmen Valdés? Soy Elena Ruiz, directora de una fundación para mujeres emprendedoras. Una amiga común me dio su nombre.
Necesitamos urgentemente a alguien con su experiencia para ayudar a mujeres que quieren empezar de nuevo después de los 40. ¿Podríamos hablar? Carmen colgó el teléfono con las manos temblando y el corazón latiendo como si acabara de correr una maratón. Después de meses de silencio, de rechazos, de sentirse invisible en un mundo que parecía haber decidido que ya no tenía valor, alguien no solo la había buscado, sino que la necesitaba. Elena Ruiz resultó ser una mujer de 52 años que había fundado Renacer Emprendedor, una organización sin ánimo de lucro dedicada específicamente a ayudar a mujeres mayores de 40 años que habían perdido sus carreras por divorcios, quiebras empresariales o crisis de la mediana edad. Carmen le dijo durante su primera reunión en una pequeña oficina en el barrio de Malasaña: necesito a alguien que haya vivido exactamente lo que tú has vivido. Pero yo no soy una historia de éxito, protestó Carmen sintiéndose como un fraude. Yo soy un ejemplo de todo lo que puede salir mal en la vida. Elena sonrió con una sabiduría que solo viene de haber caminado por fuegos similares. Carmen, precisamente por eso eres perfecta para este trabajo. No necesito a alguien que les cuente a estas mujeres cómo evitar caerse. Necesito a alguien que les enseñe cómo levantarse después de tocar fondo. El trabajo no pagaba mucho, apenas lo suficiente para cubrir los gastos básicos, pero por primera vez en meses, Carmen sintió algo que había olvidado que existía: propósito. Se levantaba cada mañana sabiendo que otras mujeres como ella la esperaban, mujeres que habían perdido sus matrimonios, sus trabajos, sus identidades y que necesitaban ver que era posible empezar de nuevo. Durante las primeras semanas, Carmen simplemente escuchaba historias que sonaban dolorosamente familiares. María, de 45 años, había perdido su trabajo en banca después de 20 años, cuando la empresa se reestructuró. Siento que ya no sirvo para nada, le decía con lágrimas en los ojos. Ana, de 49 años, había dedicado 25 años a ser esposa y madre, y ahora, después del divorcio, no sabía cómo sustentar a sus hijos adolescentes. Nunca desarrollé una carrera propia, confesaba con vergüenza. ¿Cómo voy a empezar ahora? Cada historia que escuchaba era como mirarse en un espejo. Carmen comenzó a darse cuenta de algo revolucionario. Su dolor no había sido solo suyo. Su experiencia de pérdida y desesperación no era una tragedia única e irrepetible. Era parte de una experiencia humana más grande, más común de lo que había imaginado. ¿Sabes qué? Le dijo una tarde a Teresa, una contadora de 44 años que había perdido todo en una estafa de inversiones. Creo que nuestras caídas no fueron accidentes. Fueron preparaciones. ¿Preparaciones para qué?, preguntó Teresa con escepticismo. Para entender que el miedo de empezar de nuevo es solo eso, miedo, pero que la capacidad de empezar de nuevo es nuestro superpoder secreto. Carmen comenzó a notar algo extraordinario. Cuando hablaba con estas mujeres, cuando compartía su propia experiencia de pérdida y confusión, algo en su propia vibración cambiaba. Ya no se sentía como una víctima hablando a otras víctimas. Se sentía como una superviviente guiando a otras supervivientes hacia la luz que ella misma estaba comenzando a ver. Una noche, mientras escribía en el mismo cuaderno donde había escrito su primera carta al universo meses atrás, Carmen se dio cuenta de algo que la llenó de asombro. Ya no tengo miedo de empezar de nuevo. Ahora tengo miedo de no empezar lo suficientemente rápido. Su vibración había cambiado completamente. Donde antes había desesperación, ahora había determinación.
Donde antes había miedo, ahora había curiosidad. Donde antes había resistencia, ahora había aceptación activa de las posibilidades infinitas que se abrían ante ella. Y el universo, que siempre responde a los cambios auténticos de vibración, estaba preparando la siguiente sorpresa que aceleraría su transformación de maneras que nunca podría haber imaginado. 3 meses trabajando en Renacer Emprendedor habían transformado a Carmen de maneras que ella misma apenas podía creer. Ya no se despertaba con esa sensación de peso en el pecho. En su lugar se levantaba con una energía nueva, una expectativa positiva sobre lo que el día podría traerle. Fue durante una sesión particularmente emotiva con un grupo de mujeres divorciadas cuando Carmen experimentó lo que solo puede describirse como una revelación que cambió su comprensión completa de su propia historia. Lucía, una ingeniera de 46 años que había perdido su trabajo después de 18 años en la misma empresa, estaba llorando inconsolablemente. «No entiendo por qué me está pasando esto», sollozaba. «Trabajé tan duro, fui tan leal, hice todo bien. ¿Por qué el universo me castiga así?». Carmen sintió como algo se movía en su interior, una comprensión profunda que parecía venir de un lugar más sabio que su mente consciente. «Lucía», le dijo con una voz suave pero llena de convicción, «¿y si el universo no te está castigando? ¿Y si te está liberando? ¿Liberando de qué? De una vida que ya no era la correcta para ti, de un trabajo que ya no te desafiaba, de una versión de ti misma que había dejado de crecer». Carmen sintió como si las palabras estuvieran llegando a través de ella, no de ella. ¿Y si todo lo que perdiste eran solo las paredes de una prisión que ni siquiera sabías que existía? El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar la respiración de cada mujer presente. Carmen continuó, sintiendo una claridad que nunca antes había experimentado. «Durante meses pensé que mi vida había terminado, pero ahora me doy cuenta de que mi verdadera vida apenas está comenzando. Todo lo que perdí me estaba impidiendo descubrir quién realmente podía llegar a ser». María, la exbanquera, levantó lentamente la cabeza. «¿Estás diciendo que perder nuestros trabajos, nuestros matrimonios, nuestras vidas anteriores, fue algo bueno?» «Estoy diciendo que tal vez el universo sabía algo que nosotras no sabíamos. Tal vez sabía que éramos capaces de mucho más de lo que nuestras vidas anteriores nos permitían expresar». Esa noche, Carmen no pudo dormir, pero no por ansiedad o tristeza como en los meses anteriores. No pudo dormir por la excitación de una idea que estaba tomando forma en su mente con una claridad cristalina. Se levantó y comenzó a escribir frenéticamente en su cuaderno. El miedo de empezar de nuevo no es realmente sobre empezar. Es sobre dejar ir la ilusión de control que creíamos tener sobre nuestras vidas. Pero cuando aceptas que nunca tuviste control real, que el universo siempre estuvo dirigiendo la orquesta, entonces empezar de nuevo no da miedo, da esperanza. Al día siguiente, Carmen le propuso algo a Elena que las sorprendió a ambas. «Quiero crear un programa diferente, no solo para ayudar a estas mujeres a encontrar nuevos trabajos o a superar sus divorcios. Quiero ayudarlas a entender que sus pérdidas fueron regalos disfrazados». «¿Regalos?», preguntó Elena con curiosidad genuina. «Regalos de libertad, regalos de posibilidad, regalos de una segunda oportunidad de diseñar sus vidas conscientemente en lugar de simplemente dejar que las cosas les sucedan». Elena asintió lentamente. «Carmen, creo que estás describiendo exactamente lo que el mundo necesita, especialmente las mujeres de nuestra edad». «Exacto.
dijo Carmen con una sonrisa que irradiaba confianza, porque somos la generación que creció creyendo que teníamos que elegir una carrera a los 20 años y seguirla para siempre, que teníamos que casarnos jóvenes y que el divorcio era un fracaso, que empezar de nuevo después de los 40 era imposible. ¿Y ahora qué crees? Carmen se quedó en silencio por un momento, sintiendo cómo las palabras correctas se formaban en su corazón antes de llegar a su boca. Ahora creo que los 40, los 50, los 60 son exactamente la edad perfecta para empezar de nuevo, porque finalmente tenemos la sabiduría para saber quiénes somos realmente, el valor para soltar lo que no nos sirve y la urgencia de crear algo auténtico con el tiempo que nos queda. El programa que Carmen diseñó no se parecía a nada que existiera en España. Lo llamó Phoenix, Renacimiento Consciente para Mujeres Valientes. Y en lugar de enfocarse en técnicas tradicionales de búsqueda de empleo o terapia de divorcios, se centraba en algo mucho más revolucionario: cambiar la vibración fundamental con la que estas mujeres se relacionaban con el concepto de empezar de nuevo. Vamos a hacer un experimento, les dijo Carmen al primer grupo de 15 mujeres que se inscribieron en el programa. Por las próximas 8 semanas, quiero que dejen de ver sus pérdidas como tragedias y empiecen a verlas como liberaciones. Quiero que dejen de preguntarse, ¿por qué me pasó esto? Y empiecen a preguntarse, ¿para qué me está preparando esto? El cambio fue tan dramático que Elena, que observaba las sesiones desde el fondo de la sala, apenas podía creer lo que presenciaba. En la primera semana, las mujeres llegaban arrastrando los pies con los hombros caídos, hablando en susurros sobre sus fracasos. Para la tercera semana llegaban caminando erguidas, haciendo contacto visual, hablando con voces claras sobre sus posibilidades. Carmen, le dijo Rosa, una maestra de 52 años que había perdido su trabajo por recortes presupuestarios, por primera vez en mi vida adulta. No sé exactamente qué va a pasar mañana, y en lugar de aterrorizarme, eso me emociona. ¿Por qué crees que sientes eso?, preguntó Carmen usando la técnica socrática que había desarrollado. Porque me di cuenta de que durante 30 años, saber exactamente qué iba a pasar cada día me estaba matando lentamente. Era seguro, pero también era una tumba. Carmen sintió cómo se le llenaron los ojos de lágrimas de alegría. Estaba presenciando transformaciones que iban más allá de lo que había soñado posible. Estas mujeres no solo estaban superando sus crisis, estaban emergiendo de ellas como versiones completamente renovadas de sí mismas. Durante la 5ª semana del programa, ocurrió algo que ni Carmen ni Elena habían anticipado. Las mujeres comenzaron a crear espontáneamente. Patricia, de 48 años, que había sido secretaria ejecutiva durante 2 décadas, anunció que había decidido abrir un estudio de yoga. Siempre quise hacerlo, dijo con una sonrisa radiante, pero pensaba que era demasiado tarde, que era una fantasía ridícula. Carmen, de 45 años, que había perdido su negocio familiar de restaurante, declaró que iba a escribir un libro de cocina. Mi abuela me enseñó recetas que están desapareciendo. Es hora de preservarlas para las futuras generaciones, una por una. Estas mujeres que habían llegado al programa sintiéndose como desechos humanos, comenzaron a florecer en direcciones que nunca habían imaginado posibles. No estaban simplemente encontrando nuevos trabajos, estaban descubriendo vocaciones auténticas que habían estado dormidas durante décadas. Carmen,
le dijo Elena una tarde después de presenciar una sesión particularmente transformadora. Lo que estás haciendo aquí va más allá de la consejería o el coaching. Esto es alquimia pura. Carmen sonrió, sintiendo una satisfacción profunda que nunca había experimentado durante sus décadas como ejecutiva de marketing. Elena, creo que finalmente entiendo para qué el universo me preparó durante todos esos años de éxito aparente. ¿Para qué? Para que pudiera perderlo todo y descubrir que no necesitaba nada de eso para ser quien realmente vine a ser en esta vida. Carmen hizo una pausa, sintiendo la verdad de sus palabras resonar en cada célula de su cuerpo. Mi trabajo anterior me daba dinero y estatus, pero este trabajo me da propósito y transformación, no solo para ella, sino para mí. Esa noche, Carmen escribió en su diario: Querido universo, ahora entiendo por qué tuviste que quitarme mi vida perfecta. Era demasiado pequeña para mi alma. Gracias por amarme lo suficiente como para destruir mi zona de confort y obligarme a descubrir mi verdadero poder. Por primera vez desde que su mundo se desmoronó, Carmen se fue a dormir no con resignación, sino con una expectativa emocionada sobre lo que el futuro podría traer. El programa Phoenix comenzó a generar resultados tan extraordinarios que la noticia se extendió por Madrid como fuego en pasto seco. Las mujeres que habían pasado por el programa no solo estaban encontrando nuevas direcciones en sus vidas, estaban irradiando una energía completamente diferente que afectaba a todos a su alrededor. Patricia, la exsecretaria que había abierto el estudio de yoga, no solo tenía su negocio funcionando exitosamente en 3 meses, sino que había creado un ambiente tan transformador que tenía lista de espera de 3 meses. Es que no enseño solo posturas, le explicaba a Carmen durante una de sus visitas de seguimiento. Enseño renacimiento, y las mujeres lo sienten desde el momento que entran. Carmen, la exdueña del restaurante que había decidido escribir su libro de cocina, no solo había terminado el manuscrito en tiempo récord, sino que había atraído la atención de una editorial importante. Las recetas son solo el pretexto, le decía a Carmen con ojos brillantes. En realidad, estoy escribiendo sobre cómo la comida puede sanar no solo el cuerpo, sino el alma. Pero el caso más extraordinario era el de Silvia, una contadora de 49 años que había perdido todo en un divorcio devastador. Durante las primeras sesiones del programa, apenas podía hablar sin llorar. No tengo nada, repetía como un mantra de desesperación. No tengo casa, no tengo ahorros, no tengo futuro. Carmen había trabajado especialmente con Silvia en cambiar su vibración de víctima a creadora. Silvia le había dicho durante una sesión particularmente intensa: tienes algo que nadie puede quitarte, tienes la experiencia de haber tocado fondo y seguir respirando. Eso te convierte en indestructible. ¿Indestructible?, había preguntado Silvia con escepticismo. Piénsalo, ya perdiste todo lo que temías perder. Ya viviste tu peor pesadilla y sobreviviste. ¿Qué te puede dar miedo ahora? Esa conversación había plantado una semilla que germinó de manera espectacular. Silvia decidió usar su experiencia contable y su proceso de divorcio para crear algo completamente nuevo, un servicio de consultoría financiera específicamente para mujeres que estaban pasando por divorcios. Me di cuenta, le explicó Carmen 6 meses después, de que hay miles de mujeres que están exactamente donde yo estaba, perdidas, asustadas, sin saber cómo manejar sus finanzas después de años de dependencia.
Yo puedo ayudarlas porque yo viví exactamente eso. En menos de un año, el negocio de Silvia estaba tan exitoso que tuvo que contratar 2 empleadas. Pero más importante que el éxito financiero era la transformación personal. La mujer que había llegado al programa sintiéndose invisible e inútil, ahora irradiaba una confianza y una fuerza que inspiraba a todas las mujeres que conocía. Carmen, le dijo Silvia durante la graduación del programa, tú me enseñaste que mi divorcio no fue mi final, fue mi comienzo. Elena observaba estas transformaciones con una mezcla de asombro y reconocimiento profesional. Carmen, le dijo una tarde mientras revisaban las estadísticas del programa, tenemos que documentar esto. Tenemos que compartir esta metodología con el mundo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que lo que has creado aquí no es solo un programa de autoayuda. Es una revolución en la forma de entender las crisis de la mediana edad, especialmente para las mujeres. Carmen sintió cómo algo se expandía en su pecho, una sensación de posibilidad que era casi física. Elena, ¿estás sugiriendo que llevemos esto más allá de Madrid? Estoy sugiriendo que llevemos esto más allá de España. Hay mujeres en todo el mundo que necesitan escuchar este mensaje, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que las pérdidas pueden ser liberaciones, que los 40, 50, 60 años pueden ser el comienzo de los mejores años de sus vidas. Esa noche, Carmen se encontró nuevamente despierta, pero esta vez no por ansiedad, sino por una emoción pura. Estaba visualizando algo que un año atrás habría parecido imposible. Su voz, su mensaje, su experiencia de transformación, llegando a mujeres en diferentes países, en diferentes idiomas, cambiando vidas a una escala que nunca había soñado posible. El universo tenía razón, murmuró en la oscuridad de su habitación. Tenía que perder mi vida pequeña para encontrar mi vida grande. 18 meses después de que Carmen tocara el punto más bajo de su vida, estaba de pie en el escenario del Palacio de Congresos de Madrid, frente a una audiencia de 2.000 mujeres que habían venido a escuchar su historia y aprender su metodología de transformación. Hace 2 años, comenzó Carmen con una voz que irradiaba confianza y autenticidad. Estaba exactamente donde muchas de ustedes están ahora, perdida, asustada, convencida de que mi vida había terminado a los 47 años. Un murmullo de reconocimiento recorrió la audiencia. Carmen podía ver en los rostros frente a ella el mismo dolor, la misma desesperanza, la misma sensación de estar demasiado vieja para nuevos comienzos que ella había experimentado. Pero lo que descubrí, continuó, es que el universo nunca nos quita algo sin darnos algo mejor a cambio. El problema es que estamos tan enfocados en lo que perdimos que no podemos ver lo que estamos ganando. El programa Phoenix se había expandido más allá de lo que Carmen había soñado posible. Elena había tenido razón. El mundo estaba hambriento de este mensaje. Las solicitudes llegaban desde Barcelona, Valencia, Sevilla, pero también desde México, Argentina, Colombia. Mujeres de toda Latinoamérica querían acceso al programa que estaba transformando vidas de maneras tan dramáticas. Carmen había escrito un libro, Renace a los 40. ¿Por qué las crisis son oportunidades disfrazadas?, que se había convertido en bestseller en España en solo 3 meses. Pero más importante que las ventas eran las cartas que recibía diariamente de mujeres cuyas vidas habían cambiado después de leer su historia. Estimada Carmen,
Le escribí a una mujer desde Guadalajara. Perdí mi trabajo a los 52 años y pensé que mi vida había terminado. Tu libro me hizo darme cuenta de que mi verdadera vida apenas estaba comenzando. Ahora tengo mi propia empresa de consultoría y soy más feliz de lo que he sido en décadas. Otra carta desde Buenos Aires decía: gracias por ayudarme a entender que mi divorcio no fue un fracaso, sino una liberación. A los 45 años empecé de nuevo y encontré no solo un nuevo amor, sino una nueva versión de mí misma que no sabía que existía. Pero el momento que más había conmovido a Carmen llegó durante una conferencia en Barcelona. Una mujer de unos 60 años se acercó al micrófono durante la sesión de preguntas y respuestas. Carmen, tengo una hija de 35 años que está pasando por un divorcio difícil y me dice que es demasiado vieja para empezar de nuevo. ¿Qué le puedo decir? Carmen sonrió con una calidez que llenó todo el auditorio. Dígale que a los 35 años tiene por delante potencialmente 50 años más de vida. Pregúntele si realmente quiere pasarlos lamentándose por lo que perdió o si quiere usarlos para crear algo extraordinario. Y si tiene miedo, dígale que el miedo de empezar de nuevo es normal, pero que el arrepentimiento de no haberlo intentado es eterno. La audiencia estalló en aplausos, pero Carmen vio algo más poderoso. Vio lágrimas de reconocimiento, asentimientos de comprensión, rostros que se iluminaban con la chispa de la posibilidad redescubierta. Después de la conferencia, Elena se acercó a Carmen con una expresión de asombro y orgullo. Carmen, ¿te das cuenta de lo que has logrado? Has creado un movimiento de mujeres que se niegan a aceptar que sus vidas han terminado porque han perdido un trabajo, un matrimonio o han llegado a cierta edad. Has creado una revolución de renacimiento. Carmen sintió una profunda gratitud que la llenó desde los pies hasta la coronilla. Elena, hace 2 años pensé que mi vida había terminado. Ahora siento que apenas está comenzando. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Elena. ¿Qué? Que tu historia de transformación está inspirando transformaciones que van a inspirar más transformaciones. Es como un efecto dominó de despertar que se extiende por todo el mundo. Esa noche, en su habitación del hotel en Barcelona, Carmen abrió su laptop y comenzó a escribir lo que se convertiría en su segundo libro, La revolución de los segundos comienzos. ¿Por qué los 40 son los nuevos 20? Mientras escribía, se dio cuenta de algo extraordinario. Ya no se sentía como alguien que había perdido todo. Se sentía como alguien que había encontrado todo. Su propósito, su pasión, su poder auténtico, su capacidad de impactar vidas a una escala que nunca había imaginado posible. El universo sabía exactamente lo que estaba haciendo, escribió en la introducción del libro. Tenía que quitarme mi vida perfecta para darme mi vida auténtica. Tenía que enseñarme a caer para enseñarme a volar. Carmen cerró la laptop y se quedó mirando por la ventana las luces de Barcelona. En algún lugar de esa ciudad y en ciudades por todo el mundo, había mujeres que estaban donde ella había estado 2 años atrás, rotas, asustadas, convencidas de que sus mejores años habían quedado atrás. Pronto van a descubrir, murmuró con una sonrisa, que sus mejores años apenas están comenzando. 3 años después de que su mundo se desmoronara, Carmen estaba en su nueva oficina en el centro de Madrid, no como empleada, sino como fundadora y directora de Fénix Internacional, una organización que había ayudado a más de 10.000 mujeres
en 15 países a transformar sus crisis en oportunidades de renacimiento. La oficina era luminosa, llena de plantas y fotografías de mujeres graduadas del programa Phoenix. Cada rostro contaba una historia de transformación. Cada sonrisa era evidencia de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Carmen estaba revisando los testimonios más recientes cuando recibió una llamada que la emocionó hasta las lágrimas. Era Sofía, su hija de 24 años, que estudiaba psicología en Barcelona. «Mamá», le dijo Sofía con una voz llena de admiración, «acabo de terminar mi tesis sobre resiliencia en mujeres de mediana edad y ha sido mi mayor inspiración». «¿Tu tesis?» «Sí, estoy investigando cómo las crisis pueden convertirse en catalizadores de crecimiento personal. Y, mamá, tu historia es el ejemplo perfecto de lo que los psicólogos llamamos crecimiento post-traumático». Carmen sintió un orgullo profundo que iba más allá del reconocimiento profesional. «Sofía, ¿qué significa eso exactamente?» «Significa que algunas personas no solo se recuperan de las tragedias, sino que emergen de ellas más fuertes, más sabias y más auténticas de lo que eran antes. Mamá, tú no solo sobreviviste a tu crisis, te convertiste en alguien completamente nuevo». «Hija, si eso es cierto, entonces quiero que sepas que la mayor lección que aprendí es que nunca hay que tener miedo de empezar de nuevo, a cualquier edad, en cualquier circunstancia. De hecho», continuó Sofía, «mi profesor quiere invitarte a dar una conferencia en la universidad. Dice que tu metodología podría revolucionar cómo tratamos a las personas en crisis de mediana edad». Después de colgar, Carmen se quedó sentada en silencio, procesando la magnitud de lo que había ocurrido en su vida. Hace 3 años, se había sentido como un desecho humano, como alguien cuya vida útil había expirado. Ahora, universidades querían estudiar su metodología, su hija la consideraba una inspiración y miles de mujeres por todo el mundo estaban transformando sus vidas usando las herramientas que ella había desarrollado. Esa tarde, recibió otra llamada que la sorprendió aún más. Era Roberto, su ex esposo. «Carmen», le dijo con una voz que mezclaba arrepentimiento y admiración, «he estado siguiendo todo lo que has logrado estos años. Quería llamarte para decirte algo». Carmen sintió curiosidad, pero no dolor. Esa herida había sanado completamente. «¿Qué quieres decirme, Roberto?» «Que me doy cuenta de que cuando te dejé, no era porque no te amara, era porque me daba miedo la mujer extraordinaria en la que te estabas convirtiendo. Y ahora, viendo todo lo que has logrado, sé que tomar esa decisión fue lo mejor que pude haber hecho por ti». «¿Por qué dices eso?» «Porque si hubiéramos seguido juntos, probablemente seguirías siendo la versión limitada de ti misma que yo conocía. Nunca habrías descubierto este poder, esta capacidad de transformar vidas que tienes». Carmen sintió una gratitud inesperada hacia Roberto. «Roberto, gracias por decir eso. Y tienes razón, si no me hubieras dejado, si no hubiera perdido mi trabajo, si mi madre no se hubiera enfermado, nunca habría descubierto quién realmente vine a ser en esta vida». «Carmen, una pregunta. ¿Eres feliz?» Carmen sonrió, sintiendo una alegría profunda que irradiaba desde su centro hacia cada extremidad. «Roberto, soy más feliz de lo que jamás imaginé que fuera posible ser». Esa noche, Carmen escribió en su diario: «Querido universo, ahora entiendo completamente tu plan. Tenías que desarmar completamente mi vida construida para que pudiera construir mi vida auténtica. Tenías que enseñarme a perder para enseñarme a ganar.
tenías que mostrarme el abismo para enseñarme a volar. Y ahora entiendo que mi historia no es solo sobre mí, es sobre cada mujer que piensa que es demasiado tarde, que sus mejores años han quedado atrás, que empezar de nuevo es imposible. Mi historia es la prueba de que el universo nunca cierra una puerta sin abrir una ventana más grande y más luminosa. Carmen cerró el diario y se preparó para dormir, sabiendo que mañana habría más mujeres que necesitarían escuchar que sus finales pueden ser nuevos comienzos, que sus pérdidas pueden ser liberaciones y que nunca es tarde para empezar de nuevo. 5 años después de su renacimiento, Carmen se encontraba en el escenario del Teatro Real de Madrid, no como espectadora, sino como la conferencista principal del primer Congreso Internacional de Segundos Comienzos. Frente a ella, 3.000 personas de 25 países habían venido a escuchar sobre la ciencia y el arte de empezar de nuevo. Queridos amigos, comenzó Carmen, y su voz llenó el majestuoso teatro con una autoridad que venía de la experiencia vivida. Hace 5 años, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, hablándoles sobre el poder de empezar de nuevo, me habría reído con amargura. La audiencia la escuchaba con una atención total. Carmen había aprendido a reconocer esa mirada. Era la mirada de personas que habían perdido la esperanza, pero que todavía tenían un pequeño lugar en el corazón que quería creer que era posible. Porque hace 5 años yo era exactamente como muchos de ustedes, alguien que pensaba que su vida había terminado, que sus mejores años habían quedado atrás, que empezar de nuevo era un lujo que solo podían permitirse los jóvenes. Carmen hizo una pausa mirando los rostros frente a ella, pero lo que descubrí y lo que quiero compartir con ustedes hoy es que empezar de nuevo no es solo posible a cualquier edad, es necesario, es la forma en que el alma se renueva. Es la manera en que descubrimos capas de nosotros mismos que ni sabíamos que existían. Durante los siguientes 45 minutos, Carmen compartió no solo su historia personal, sino las historias de las miles de mujeres que habían pasado por el programa Phoenix. Habló de María, la exbanquera que ahora dirigía una fundación para microcréditos a mujeres emprendedoras, de Patricia, cuyo estudio de yoga había crecido hasta convertirse en una cadena de 15 centros en toda España, de Silvia, que había expandido su consultoría financiera y ahora ayudaba a mujeres en toda Europa. Cada una de estas mujeres, explicó Carmen, pensaba que su historia había terminado, pero lo que realmente había terminado era solo el primer capítulo, y los capítulos siguientes resultaron ser los más extraordinarios de sus vidas. Después de la conferencia, una mujer de unos 65 años se acercó a Carmen con lágrimas en los ojos. Señora Valdés, tengo 65 años y acabo de quedar viuda después de 40 años de matrimonio. Todos me dicen que disfrute mis años dorados, que descanse, que ya hice mi parte, pero yo siento que todavía tengo algo que ofrecer al mundo. Carmen tomó las manos de la mujer entre las suyas. ¿Cuántos años cree que va a vivir? Bueno, mi madre vivió hasta los 92, entonces potencialmente tiene 27 años más de vida. ¿Realmente quiere pasarlo solo recordando el pasado o quiere crear nuevos recuerdos extraordinarios? Los ojos de la mujer se iluminaron con una chispa que probablemente había estado dormida durante años. Cuando lo pone así, siempre quise escribir poesía. Entonces escriba poesía, dijo Carmen con una sonrisa radiante. El mundo necesita la sabiduría que solo puede venir de alguien que ha vivido 65 años.
Esa noche, en su hotel, Carmen reflexionaba sobre el día. El programa Phoenix había evolucionado más allá de sus sueños más ambiciosos. Había centros en 20 países, un programa de certificación para facilitadores, libros traducidos a 12 idiomas y un podcast semanal que llegaba a millones de personas. Pero más importante que todo el éxito externo era la transformación interior que había experimentado. La mujer que había pensado que su vida había terminado a los 47 años, ahora, a los 52, sentía que estaba en la flor de su vida, la verdad. Escribió en su diario esa noche: es que nunca empezamos de nuevo realmente. Solo despertamos a partes de nosotros mismos que siempre estuvieron ahí, esperando el momento correcto para florecer. Y el momento correcto a menudo llega disfrazado de crisis, de pérdida, de lo que pensamos que es el final. Pero el universo es más sabio que nosotros. Sabe exactamente cuándo necesitamos que se derrumbe nuestra vida pequeña para que emerja nuestra vida grande. Carmen cerró el diario, sintiéndose llena de una gratitud profunda por cada pérdida que había experimentado, porque cada pérdida la había acercado más a descubrir quién realmente era. Y ahora, querido oyente, tú que me has acompañado en este viaje de transformación durante los últimos 40 minutos, es hora de que hablemos directamente, corazón a corazón, alma a alma. Si estás escuchando esta historia en un momento en que tu vida se siente rota, en que todo parece haberse desmoronado, en que tienes miedo de empezar de nuevo porque piensas que es demasiado tarde, quiero que sepas algo fundamental. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. La historia de Carmen no es única. Su historia es posible para ti. Sin importar cuántos años tengas, sin importar cuántas veces hayas fracasado, sin importar cuán perdido te sientas en este momento. Porque la capacidad de renacer, de reinventarse, de empezar de nuevo, no es un privilegio de unos pocos. Es un derecho de nacimiento de todo ser humano. ¿Tienes 30 años y sientes que tomaste decisiones equivocadas? ¿Tienes potencialmente 50 años más para crear la vida que realmente quieres? ¿Tienes 45 años y acabas de pasar por un divorcio devastador? Estás en la edad perfecta para descubrir quién eres realmente, cuando no tienes que ser lo que otros esperan de ti. ¿Tienes 60 años y perdiste el trabajo donde pensabas retirarte? El universo acaba de darte la libertad para perseguir finalmente tus verdaderos sueños. El miedo que sientes es normal. Carmen lo sintió. Todas las mujeres que se transformaron a través del programa Phoenix lo sintieron. Pero el miedo de empezar de nuevo es solo eso, miedo. No es una profecía, no es una verdad, no es una limitación real. Es solo una emoción que pasará si tienes el valor de actuar a pesar de ella. La verdad que Carmen descubrió y que quiero que grabes profundamente en tu corazón es esta. El universo nunca cierra una puerta sin abrir una ventana más grande y más luminosa. Nunca te quita algo sin prepararte para darte algo mejor. Nunca te hace tocar fondo sin tener un plan para elevarte a alturas que nunca imaginaste posibles. Pero tienes que hacer tu parte. Tienes que cambiar tu vibración de víctima a creador. Tienes que dejar de preguntarte ¿por qué me pasó esto? Y empezar a preguntarte ¿para qué me está preparando esto? Tienes que soltar la ilusión de control y confiar en que el universo sabe exactamente lo que está haciendo contigo. Cuando Carmen perdió todo, pensó que era el final, pero era solo el final del prólogo. Los capítulos más extraordinarios de su vida estaban a punto de comenzar. Y lo mismo es cierto para ti.
Tu edad no es una limitación, es tu ventaja. Tienes sabiduría, experiencia, claridad sobre lo que realmente importa. Tienes menos tiempo que perder en cosas que no te nutren y más urgencia para crear algo auténtico y significativo. Tu pasado no es tu prisión, es tu preparación. Cada experiencia que has vivido, incluso las dolorosas, especialmente las dolorosas, te ha dado dones únicos que el mundo necesita. Tu miedo no es tu enemigo, es tu brújula. Te está señalando exactamente hacia dónde necesitas ir para crecer. No esperes a sentirte listo. Carmen nunca se sintió lista. Nadie se siente nunca completamente listo para empezar de nuevo. La preparación perfecta es una ilusión. El momento perfecto no existe. Solo existe este momento, ahora mismo, en que puedes decidir que tu historia no ha terminado, sino que apenas está comenzando. El mundo necesita lo que tienes para ofrecer. Necesita tu experiencia única, tu perspectiva particular, tu forma especial de ver y transformar la realidad. Pero solo puedes recibirlo si tú tienes el valor de empezar de nuevo. Tu renacimiento es posible. Tu transformación está esperando. Tu mejor vida puede comenzar hoy. No tengas miedo de empezar de nuevo. Ten miedo de no hacerlo. Si esta historia tocó algo profundo en tu alma, si sientes que es tu momento de empezar de nuevo, no te vayas sin dejar tu huella en los comentarios. Cuéntanos, ¿qué es lo que más miedo te da de empezar de nuevo? ¿Y qué sería posible en tu vida si ese miedo desapareciera? Tu respuesta puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer para encontrar el valor de dar el primer paso. Suscríbete a Relatos con Sabiduría porque aquí no solo contamos historias, despertamos nuevos comienzos. Y recuerda siempre, no tengas miedo de empezar de nuevo. Ten miedo de quedarte donde ya no creces. Tu momento es ahora.